Muy buenos días, Dios los bendiga. Bueno, continuamos con nuestras paradas en el desierto. Ayer veíamos lo que significan esos desiertos, esos primeros tres desiertos. Y es muy importante entender el significado porque nos da un panorama de cómo nuestra vida también tiene un paralelismo o se asemeja también a lo que padeció el pueblo de Israel en el desierto. Nuestro cuarto desierto es el desierto de Sin. En Éxodo 16, la siguiente parada que hizo el pueblo de Israel fue en el desierto de Sin, un área desértica entre Elim y Sinaí, en Éxodo 16, 1. Y Sin en este contexto se traduce como espina. Al haber consumido ya o al haberse acabado sus provisiones, el descontento, la murmuración, volvieron otra vez a surgir en el pueblo y la parte más numerosa de la congregación se unió ahora a la murmuración. No hablaban de nada, sino de estar muertos. Y esa actitud revelaba una gran desconfianza en Dios y en su bondad. Y cuando se enfrentaron con una espina, que es lo que significa sin, en su costado, Israel murmuró una vez más y cargó contra Moisés diciendo que él quería hacerlos morir de hambre. Pero Dios apareció en su nube de gloria y tuvo compasión de sus hijos e hizo llover el pan sobre ellos, el maná. Es cuando se empieza a mencionar el maná del cielo, cuando el Señor comenzó a darles ese maná por 40 años. Dice en Éxodo 16, del 1 al 4, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahora recuerden que ya estaban libres, pero aún así seguían murmurando. Y en el verso 3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pongan mucha atención aquí. Aquí Dios apareció en una nube de gloria, tuvo compasión de sus hijos, hizo llover pan sobre ellos y aún así también les envió codornices para que comieran. Israel pensaba que iban a morir en el desierto, sin embargo, si Dios hubiera deseado aquello, los hubiera hecho morir en el Mar Rojo. Por el contrario, los preservó y les envió provisiones. Sí, pero el pueblo aún así no estaba contento. ¿Mm? No estaba contento aún así. En el desierto de Sin, Israel pudo haber reconocido una oportunidad para creer en Dios una vez más. Estaban en el desierto, pero cada parada en el desierto era una oportunidad para salir de su mentalidad de esclavos de Egipto. Pero aquí acabamos de leer que ellos, en lugar de afirmarse en el Señor y de creerle a Él, seguían pensando en lo que habían dejado en la esclavitud. Sufrir las penalidades y confiar en que el Señor les iba a ayudar con una fe y una confianza más grande requería un cambio de mentalidad. Pablo también habla de una espina en su carne que el Señor nunca permitió que fuera quitada, pero en lugar de la murmuración y la queja, Pablo eligió ver esa espina como un desafío que le permitía ser más como Cristo. Incluso dice la palabra que oró 3 veces Pablo para que el Señor le quitara esa espina y aún así Dios no se la quitó. Dice segunda de Corintios 12 del 7 al 10, leámosle, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, para que no se sienta orgulloso. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Uy, pero qué poco creemos que podemos resistir en los momentos en que somos probados. La respuesta para Israel y para nosotros es clara: acercarse. Dice en Éxodo 16, del 9 al 10, luego se dirigió Moisés a Aarón: dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Cuando ellos determinaron acercarse, la gloria del Señor vino para morar en ellos o entre ellos. Ahora, ¿no es su misericordia verdaderamente para siempre? Por eso, deténganse un momento, como hablábamos ayer, y acérquense a Dios. Estás en una situación espinosa que lo sientes como un aguijón en tu carne. Estás murmurando otra vez, en lugar de decirle al Señor: Señor, revélame cuál es esta situación. Es tu actitud de desconfianza hacia Dios. Para salir de este tipo de desiertos espinosos, debemos observar nuestras actitudes y confiar en Dios y en su provisión y acercarnos. El desierto de Sinaí es el quinto desierto. Está en Éxodo 19, en Levítico y en Números. El desierto de Sinaí es mencionado en todo el Pentateuco. Pentateuco se refiere a los 5 primeros libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y pasa desde Éxodo a Levítico y Números, porque esa fue la parada más prolongada de Israel. Ahora, necesitamos leer cuidadosamente cada libro para saber cuáles fueron todas las diferentes pruebas con las que Israel se encontró. Pero enfoquémonos solamente en la necesidad de santificación que tenía Israel. El monte Sinaí, de hecho, era un desierto, un lugar seco y desolado, pero fue aquí que Dios eligió enlazar a Israel y probarlo, porque fue en este desierto, en el monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley de Dios. Cuando el Señor llamó a Moisés a la cima del monte Sinaí para recibir la ley, también llamó al pueblo a la congregación. El Señor eligió este desierto para consagrar a su pueblo. Ellos tenían que lavar sus ropas, abstenerse de relaciones sexuales y prepararse para la visitación de Dios. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? También les puso límites estrictos para protegerlos a ellos mismos. Leamos lo que dice Éxodo 19, del 10 al 15. Éxodo 19, del 10 al 15. Dice: y Jehová le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer,
Al tercer día Dios los visitó con truenos y relámpagos, con un fuerte sonido de trompeta y una densa nube de su presencia. Una experiencia en un tercer día que viene después de una preparación santa para su gloria. Como leímos en el verso 11, perdón, toda la montaña estaba iluminada por el fuego y el humo cuando Dios llamó a Moisés a lo alto de la montaña para encontrarse con él. El Señor volvió a advertir a Moisés con respecto a la congregación del pueblo, especialmente a los sacerdotes, porque si ellos se acercaban a él sin estar limpios, su gloria iba a estallar contra ellos. Miren lo que dice ahí mismo Éxodo 19, 20 al 22. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová le dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Si cuando Dios llamó a los israelitas a entrar en un nivel mayor de santidad, se aseguró de que ellos entendieran la necesidad de la consagración para prepararlos para su pacto, es lo mismo entonces para nosotros hoy. Dice la palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes. De la misma manera en que Dios llamó al pueblo a purificarse y a la santidad, a apartarse del mal bajo el primer pacto, Él también nos llama a cada uno de nosotros a un nivel más alto a través de la sangre de Jesús. El segundo pacto, el hecho de estar bajo un pacto requiere santificación y santidad. Él es un Dios que respeta las relaciones de pacto. Y la manera en que nosotros debemos permanecer en un pacto con Él es a través de la pureza de corazón. Ambos pactos proveen límites y directivas para construir el tabernáculo, la unción del sacerdocio, las bendiciones y la provisión. Ambos pactos requieren cambios radicales. Pero escuchen aquí esto, muchos en la iglesia se han vuelto legalistas, necios, y Dios va a levantar a aquellos que vayan más allá de su mentalidad y de sus estructuras mentales religiosas y que busquen su divina presencia. Él quiere liberar, darnos una unción nueva. Nos llama al monte para recibir revelación y para darnos una unción más grande que romperá los yugos de opresión. Cristo es el Rey ungido. La palabra Cristo es ungido. Nosotros somos cristianos ungidos, pero el mundo, todo lo que se opone a Cristo es anticristo, antiunción y trama estrategias contra la unción y en consecuencia nos apunta a cada uno de nosotros cuando estamos en posición para recibir algo nuevo de Dios, sobre todo unción. Jesús dio una parábola con respecto a los odres viejos. Dijo que una persona no puede cortar un pedazo de un vestido nuevo y ponerlo en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo. Adicionalmente dijo que una persona no puede echar vino nuevo en odres viejos, porque el vino romperá los odres. Él dijo en Lucas 5:38 al 39, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Jesús estaba haciendo una analogía con respecto a la verdad. Una nueva verdad no puede ser implementada con una mentalidad antigua o con una teología vieja. Es necesario un odre nuevo para contener la revelación nueva, o sea, una mentalidad, un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento nuevo. Pero nosotros pensamos muchas veces que lo viejo es mejor, así como el vino añejo que va a mejorar con el transcurso del tiempo, nosotros nos volvemos adictos a lo viejo.
Cuando somos desafiados con algo nuevo, nuestra tendencia natural es mirar hacia atrás para volver a abrazar lo viejo, y eso nos contamina. Si no estamos en las nuevas corrientes de aguas vivas, nos vamos a secar, nos vamos a volver secos y frágiles y nos vamos a quedar estancados. El vino nuevo representa un nuevo mover de su Espíritu Santo, un nuevo derramamiento de su unción. Cuando Dios llamó a los israelitas para que se consagraran, Él tenía nuevos portadores en mente y tiene lo mismo en mente para nosotros. Somos llamados a ser portadores de su gloria. Por lo tanto, debemos estar consagrados y ser santos delante de Él. Por eso me gusta a mí mucho la escritura en Primera de Corintios 3, 16 y 17, que no se han dado cuenta que ustedes son templo del Espíritu Santo, porque ahí el Espíritu es quien trae la unción. La palabra unción significa no solo untar con aceite, sino también frotar. Necesitamos que Dios borre de nosotros para que nosotros podamos borrar de otros. Su unción debe borrar de nosotros nuestro odre viejo, almidonado y frágil, y ablandar nuestro corazón y mente. Y eso nos calificará para ser portadores de su unción nueva. Pero pasaron también otras cosas en el desierto del Sinaí. Después de que Moisés ascendiera al monte santo de Dios para recibir la ley, el pueblo construyó o fabricó un becerro de oro y lo adoró. Se habían vuelto a la idolatría de nuevo y se habían postrado a ese ídolo hecho por manos de hombre. ¿Por qué? Porque sus corazones no habían sido limpiados de Egipto. Además, ellos empezaron a rebelarse porque Moisés no estaba con ellos. Querían un líder al que diariamente pudieran ver físicamente. Y por eso construyeron un ídolo y lo adoraron en lugar de adorar a Dios. Israel quería ver a un hombre y no al Señor. Y se volvieron impacientes. Y la impaciencia es una herramienta que Satanás usa para distraer nuestro enfoque y para hacernos perder el momento elegido por Dios. La impaciencia hace que el pueblo de Dios busque ídolos. Lo diré de nuevo, grábense esto. La impaciencia hace que el pueblo de Dios busque ídolos. Cuando lo buscamos a Dios, ascendemos hasta su santo monte. Cuando seguimos al hombre, construimos ídolos. Y a menos que lleguemos a ser odres nuevos, vamos a estar como el pueblo de Israel, contaminados en el desierto con la idolatría y la incredulidad. Después de 40 días y 40 noches, Moisés bajó del monte y revelaba la gloria de Dios en su rostro. Su rostro era tan radiante, tan brillante, que dice en la Biblia que tuvo que ponerse un velo para cubrirlo, porque el pueblo no podía mirarlo. Debido a la contaminación que tenían ellos, ellos no pudieron ver la gloria de Dios. Por eso hagamos un alto en el camino y examinemos nuestro corazón. Cuando Dios revele su gloria en estos días, ¿serás tú capaz de verla? ¿Estarás tú como los que estuvieron en el desierto confiando en el hombre o en los ídolos? ¿Estarás limpio o contaminado? Si vas a estar contaminado, tú vas a ver la gloria de Dios solo a través del velo, de la experiencia con el Señor de alguna otra persona. Pero debemos anhelar experimentar su gloria por nosotros mismos. Aquellos que están firmes en el lugar santo son aquellos que tienen manos limpias y corazón puro. Y esto no van a elevar sus almas a ningún ídolo. Por eso dice el Salmo 24, 3 al 6. ¿Quién estará delante del Señor? ¿Quién? Lean el Salmo 24 del 3 al 6. Por eso santifiquémonos y acerquémonos a Dios. Número 6, el desierto de Sin. En números 13, 21. Números 13, 21. Finalmente los dos espías estuvieron en el desierto de Sin
y a punto de cruzar. A este desierto también se le llama la llanura del desierto. Ahora pensemos en lo que esto puede significar espiritualmente. Las llanuras en el viaje espiritual de alguien pueden ser aquellos momentos cuando él o ella fracasan en su fe. La mayoría de los espías sin duda tenían una fe apagada, ya los hemos estudiado, y las cosas, o mucho de las cosas no habían cambiado en su vagar por el desierto cuando llegaron al punto en el que tenían que cruzar. Dirigirse hacia el norte les dio mayores oportunidades para incrementar su fe. Ellos se adentraron en la tierra, primero en la ciudad de Rehob, que significa ensanchamiento extenso y abierto. Los 12 espías tuvieron la oportunidad de expandir su visión y su fe, y luego siguieron hacia el norte, hasta Hamat, que se traduce como muro o fortaleza. Y la fe de los espías chocó con una pared. Luego se dirigieron nuevamente hacia el sur y vieron Hebrón, en donde vivían los descendientes de Anac. La fe de ellos fue agotada cuando vieron a los gigantes que defendían sus posiciones en Canaán. Ahimán, hermandad, se refiere lo que quiere decir Ahimán, se refiere a fuerzas unificadas, a Sesai, que significa apartarse de su destino, y a Talmai, furor o cumbre. Diez de los espías se sintieron apabullados por las fortalezas y la habilidad de los de Anac para derrotarlos a ellos. 10 se enfocaron en el tamaño de los gigantes y en sus principales condiciones y habilidades, y como resultado el enemigo sembró semillas de temor y de duda en su corazón, y fueron apartados de su fe y de su destino. Al regresar a Moisés, los espías no podían negar la riqueza de la tierra. Las uvas eran tan grandes que tenían que ser transportadas en racimos colgados de un palo sobre los hombros de los hombres. Sin embargo, los 10 espías negativos informaron que la tierra era infranqueable porque el pueblo era fuerte y tenía hombres hábiles y de gran estatura, mucho más fuertes que ellos. Las ciudades tenían fortalezas impenetrables, temblaban cuando escuchaban algo sobre los descendientes de Anac. Ellos mismos se veían como langostas. El informe de los 10 espías fue: no podremos combatir contra esta gente, son más fuertes que nosotros. En Números 13:31. Israel tenía cerca de 600,000 soldados preparados por el Espíritu de Dios. Y con respecto a los gigantes, su estatura anormal les habría dado aún una mayor ventaja. Pero aún así, los cananeos eran más fuertes que Israel. Ahora, serían más fuertes que su Dios. Si ellos no podían vencer a sus enemigos, el Señor había prometido que Él lo haría. Los israelitas tenían a Dios de su lado y Él les había prometido ir delante de ellos. El Señor le había dado a Abraham su promesa de que su simiente expulsaría a los cananeos. Dios había dado su palabra. Solo dos de los espías, Josué y Caleb, volvieron a Moisés con un informe positivo. Josué y Caleb los alentaron a seguir adelante. Ellos confiadamente creían que Dios les había dado la tierra de la promesa, pero todo el campamento había sido envenenado con la duda y la incredulidad y la murmuración. El negativismo de los 10 espías afectó a toda la congregación. Israel menospreció la tierra y no creyó en la palabra del Señor. Hay un salmo que resume todo esto y es el Salmo 106. Léanlo con calma. Pero también Números 14 dice que la ira de Dios se desató sobre la duda y la incredulidad de Israel. El informe negativo de los 10 espías produjo en el campamento una altivez extrema. Una vez más, ellos deseaban haber muerto en Egipto que estar dando vueltas en el desierto. Dios midió el progreso de su corazón y declaró que morirían en el desierto por sus actitudes y su pecado. Y fue así. Toda una generación tuvo que morir para que una nueva generación, bajo la dirección de Josué y Caleb, fuera fortalecida para entrar y poseer la tierra prometida. Prefirieron seguir con su mentalidad de esclavos. Ahora detengámonos aquí un momento
y acerquémonos a Dios. ¿Qué no prometió Él ir delante de ellos, como leíamos ayer, y también como el Señor ha prometido ir delante de nosotros? Aún si nosotros mismos nos vemos como langostas, que no son nuestros enemigos como langostas delante de los ojos del Señor, porque la palabra de Dios dice que Él pelea las batallas por nosotros. Aunque las ciudades sean grandes, tengan grandes muros contra nosotros, ¿podrán ellos estar más fuertes contra los propósitos de Dios? Por eso no seamos como los 10 espías dudando de la palabra y del poder de Dios. Elijamos estar firmes como Josué y Caleb y confiemos en Dios y fortalezcámonos para poseer la tierra de nuestra promesa. El último desierto es el desierto de Moab y Cademot, el número 7. Ahora, he dejado estos dos desiertos para el final, no por el orden de la marcha, sino por su significado. El desierto de Moab implicaba avanzar por el territorio edomita y Cademot involucraba a los antiguos. Los edomitas eran descendientes de Esaú. Esaú fue engañado por su hermano Jacob y vendió su primogenitura. ¿Cuántos de nosotros hoy estaríamos tan engañados como para vender nuestra primogenitura, nuestra herencia por un plato de sopa? Sin embargo, vendemos todo el tiempo nuestra heredad. ¿Cómo lo hacemos al estar de acuerdo con el enemigo? Cada vez que el enemigo hace que dudemos de Dios, que temamos por nuestra provisión o que no confiemos en el Señor, perdemos una parte de nuestra herencia. Poco a poco podemos ser debilitados y desgastados y pronto nos quedamos con muy poca esperanza o poca fe mientras espiamos nuestra tierra prometida. ¿Mm? Recordemos lo que dice la palabra en Jueces 16:16 de Dalila con Sansón. Ella diariamente debilitaba a Sansón. Dice en Jueces 16:16, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Por eso, date cuenta de que estamos enfrentando a los mismos espíritus seductores diariamente. Es tiempo de que crucemos. No permitas que un espíritu arrogante te robe tu primogenitura de bendición. Ahora veamos el desierto de Cademot, el cual también estaba en territorio edomita. Cademot se traduce como principio antiguo y enfrentamientos. Y empezamos con este estudio del desierto, conociendo la manera en que Dios está sentado en el tribunal del cielo y cómo la escritura declara que el juicio contra el enemigo ya está establecido. Ahora, asombrosamente, terminamos justo en donde empezamos, estudiando el concepto de lo que significa antiguo. Dios ha establecido nuestro destino desde hace tiempo. Él ya ha establecido nuestro destino, nuestra tierra prometida. Tú has llegado a completar el círculo y ahora es tiempo de salir del desierto. Mientras tú continúas derrotando el pensamiento del enemigo y las mentalidades demoníacas, las formas de pensar y los impedimentos, tú también serás fortalecido para poner a cada fuerza demoníaca fuera de tu vida. Dios va a restaurar las ruinas antiguas de tu vida. Pero mira sus promesas con respecto a la restauración de todo lo que Él ha prometido desde el principio del tiempo. Él promete sanarnos y restaurarnos para que podamos ser ungidos, para sanar y restaurar a otros. Eso es el reino. Isaías 61 del 1 al 4 habla de Cristo, del Rey ungido que restaurará las ruinas antiguas. Por eso acerquémonos, toma un tiempo para leer realmente este pasaje, medita en cada versículo y obtén una nueva visión de Dios restaurando tu vida. Él realmente desea darnos o cambiarnos nuestras cenizas para reconstruir las ruinas antiguas y levantar los cimientos. Ahora, ¿tú crees que el Señor te ha llamado para reedificar ruinas antiguas? La estructura del enemigo ha destruido los cimientos antiguos establecidos por Dios para que tú prosperes espiritualmente.
Tu llamado es a ser un reparador de muros destruidos y un restaurador de calles, dice Isaías 58:12. Pero ¿cómo puedes hacer eso? Tal vez te preguntes. Pues al ser ungido, tú no lo vas a hacer. Va a ser el Espíritu de Dios en ti. Así es como Cristo es ungido. Él te ha vestido con mantos de justicia. Recuerda que es la unción la que rompe los yugos de opresión. Por eso tenemos que avanzar, salir del desierto. Pero por causa de la duda, la incredulidad, la rebelión y la incapacidad para confiar en que Dios les daría su tierra prometida, la nación de Israel permaneció en el desierto, dando vueltas de una experiencia a otra. Finalmente, después de la muerte de toda una generación, el Señor estaba listo para levantar a la generación siguiente para tomar la tierra. El libro de Deuteronomio empieza con Israel acampando en el desierto de Moab. Después de un paréntesis de 40 años, finalmente llegó el momento de poseer la tierra. El mandato original del Señor fue dado una vez a su pueblo, dice Deuteronomio 1:6 al 8. Cuando estábamos en Horeb, el Señor, nuestro Dios, nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas, el Arabá, las montañas, las llanuras occidentales, el Negev y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Éufrates. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. ¿Mm? Ya se habían quedado mucho tiempo en el desierto. Era el momento para que la nueva generación saliera de ahí por medio del liderazgo de Josué y Caleb. Se dieron las órdenes para salir y marchar hacia Canaán con fe y determinación. Había llegado el momento de avanzar. Ahora la pregunta para ir concluyendo es esta: ¿entraremos también nosotros para tomar nuestra tierra? Pues la respuesta debe de ser que sí. Ya no es tiempo de seguir mirando hacia atrás. No debemos temer ni tenerle miedo al futuro. La palabra frecuentemente declara que no temamos. El temor habla de peligro, de incertidumbre, de ansiedad, de incredulidad. Es una emoción y una mentalidad que paraliza al pueblo de Dios. Pero el Señor dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, en 2 de Timoteo 1:7. Pero el enemigo trata de evitar que entremos en nuestro futuro. Satanás piensa en nuestro fracaso, engañándonos para pensar también en nuestra condena. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Debemos acercarnos a nuestro Señor, porque cuando nos acercamos, nuestra fe y nuestro amor son activados. Ahora es tiempo de mirar hacia adelante, porque hemos estado en esta cabalgadura en el desierto por mucho tiempo. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el maná del día de hoy, el día 36, ¿Mm? Miércoles 6 de abril? Nuestro maná es que debemos caminar por nuestra casa, ¿Mm? Ordenar con la autoridad del Señor, que ya somos libres en Él. Nosotros tenemos la autoridad. Isaías 10:27 dice que la unción rompe el yugo. La palabra Cristo es ungido. Tú y yo somos cristianos ungidos. Tú has pasado por una limpieza y ahora estás ungido. Estás capacitado en la justicia de Dios como sacerdote para ordenar en el nombre de Jesús y echar fuera todo demonio de tu vida y de tu familia. Los yugos de opresión se tienen que ir en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra de poder, Señor, que nos has dado hoy para entender estas paradas, Señor, estos 7 desiertos, Señor, que tenemos que atravesar en nuestra vida para ser purificados, limpiados, santificados y empoderados por ti, Señor.
Ahora te rogamos, Señor, que tú nos empoderes con el poder y el denuedo de tu Espíritu Santo para poder hablar, Señor. Así como los discípulos en el libro de Hechos, cuando fueron golpeados y encarcelados, su oración fue: Señor, danos denuedo para seguir predicando tu palabra, Señor. Hoy te rogamos lo mismo, danos denuedo y valentía para seguir predicando tu palabra y estarle hablando a todo aquel problema que viene a nuestra vida con la autoridad tuya. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor, y que entendamos que estamos a punto de salir de este desierto. En el nombre de Jesús, amén y amén.